Bienvenidos a la clase número 2 del curso Claves y herramientas para ser un tutor virtual de éxito. Justamente hoy en esta clase número 2 vamos a hablar y les voy a contar cuál es el rol de tutor virtual en esta era digital. Así que comencemos. Aquí tengo una presentación en Canva, es decir que Canva va a ser la presentación estrella del día de hoy que vamos a utilizar para presentar este contenido. Vamos a avanzar entonces en nuestra presentación y hoy vamos a hablar acerca de los cambios educativos que han influido a lo largo de los siglos, como hemos visto en la línea del tiempo, en la historia del e-learning, en la clase número 1. Hemos visto que en el siglo XIX pues, se tiene constancia de el primer método que se utilizó para este sistema de enseñanza, aprendizaje y learning, y vemos que ya al llegar a nuestro siglo XX los cambios educativos nos muestran que los medios de comunicación han sido clave en todo este proceso porque los medios de comunicación son los que han revolucionado el sistema de enseñanza, iniciando desde la época de la correspondencia, como ya les mencioné, hasta llegar a la actualidad. Los medios de comunicación han logrado que el aprendizaje sea flexible, sea abierto, sea rodeado de recursos u objetos de aprendizaje que facilitan los mecanismos de adquirir nuevos conocimientos. Es por ello que en las últimas décadas hemos visto que la educación virtual se ha situado en un constante crecimiento y se presenta cada vez más como una necesidad del contexto de la sociedad, donde los rápidos cambios que vivimos año tras año, los cambios económicos, cambios sociales, tecnológicos, culturales y los cambios de salud que hemos tenido en estos últimos 2 años, a lo que va ahora estamos en el 2022 y bueno, con el inicio de la pandemia, la llegada del COVID, pues estos cambios, esta necesidad de tener una enseñanza y learning se ha incrementado mucho más. Entonces, el aumento de los conocimientos y las demandas de una educación basada en las diferentes modalidades a distancia se han convertido en una exigencia permanente. Es por eso que, de seguro, esta es una de las razones por las que ustedes están tomando este curso, porque en su institución, en su forma de trabajo, ustedes ven que la competencia siempre está al día, se está basando en estas diferentes modalidades a distancia y pues uno tiene que también ponerse al día, actualizarse, entrar en órbita, por decirlo así, y comenzar este sistema de trabajo. Así que los felicito por haber tomado este curso y actualizarse. Vamos a seguir avanzando en nuestra presentación y vemos que dentro de la educación virtual es muy importante conocer los siguientes elementos para impartir el aprendizaje con el uso de la tecnología. ¿Cuáles son estos elementos? El primero, muy importante, la exploración. El docente virtual siempre tiene que estar explorando. El uso de Internet ahora nos abre las puertas tanto a profesores como a los estudiantes para una fuente inagotable de información y recursos. Por eso les decía en la clase número 1 al final que el docente siempre tiene que estar suscrito a blog, conectarse con páginas, estar al día en todo lo que pueda para usar Internet de la mejor manera y tener esta fuente inagotable de información al alcance de la mano y estar al día con ella. El segundo elemento que es importante para un docente es la experiencia. Se han visto involucrados hoy en día tanto docentes como estudiantes en una nueva experiencia social, en un nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje que es diferente a lo tradicional. Es decir, que ahora se está viviendo una nueva experiencia, estamos en una nueva era, en la era de la información, en la era de la tecnología, y los docentes se han visto involucrados en adaptarse a esta forma de enseñar. Por eso nos lleva al tercer elemento que es la flexibilidad, porque ahora el docente puede impartir sus clases desde cualquier lugar, a cualquier hora. Los estudiantes también tienen acceso a esta educación en cualquier lugar, a cualquier hora, y tienen acceso a un sinfín de cursos virtuales. Entonces, si queremos dar clases online, pues tenemos una malla alta, ¿no? Que tenemos que superar porque hay docentes que tienen muy buena información, han hecho una muy buena exploración, tienen mucha experiencia en este ámbito, entonces tenemos que también estar al día y ofrecer cursos 100% de calidad. ¿Cuál es el otro elemento? La actualidad.
los profesores tienen la oportunidad de actualizar sus materiales y temas de discusión de una manera instantánea, lo que hace que los cursos se mantengan frescos, consistentes y con actualidad. Si por ejemplo en esta presentación yo tendría que añadir, quitar o actualizar algo, es muy fácil. Solamente tengo que irme a Canva, que es donde he creado mi presentación. Me voy a Canva, le doy doble clic en editar y edito la parte que quiero actualizar. Escribo, añado, quito, borro o actualizo la parte que deseo. Doy en guardar y ya está listo. Esta presentación va a estar totalmente actualizada y lista para ser utilizada en sus dispositivos, sea donde estén. Entonces, así de fácil es la actualización gracias a la tecnología. Ya no es como antes que si nos equivocábamos al escribir en nuestro libro se imprimía, salía 100 impresiones de ese libro y si había un error era terriblemente trágico porque de nuevo se tenía que volver a imprimir todo. Entonces, todo eso se ha facilitado con el uso de la tecnología. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ver. Tenemos esta parte de nuestra presentación que nos muestra que todo lo que hemos visto, todos estos elementos, suponen que hoy en día el docente se enfrenta a desafíos pedagógicos, desafíos técnicos, que lo han llevado a un cambio dinámico y complejo en el que el docente se pregunta qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Por lo tanto, ¿cuál es el papel del docente virtual en esta era digital? Los roles y responsabilidades del docente en línea se pueden agrupar en 4 categorías. Aquí tenemos nuestras 4 categorías, que son: la primera es pedagógica, la segunda social, tercera administrativa y por último tenemos la técnica. En lo pedagógico, el tutor es un facilitador que contribuye con el conocimiento. Como lo hemos visto en las características del e-learning, el tutor ahora es un facilitador de contenido que está especializado, que analiza, observa qué estrategias, qué estilos de aprendizaje va a usar según las necesidades de su grupo de estudiantes. En lo social, necesita habilidades para crear una atmósfera de colaboración que permita generar una comunidad de aprendizaje. En el aspecto técnico, el docente debe garantizar a los participantes del curso comodidad. Deben sentirse cómodos nuestros estudiantes con el software que hemos decidido utilizar. Y si es necesario, apoyarlos. Si ellos no saben cómo ingresar a Moodle, no saben cómo ingresar a Classroom, cómo descargar el material, siempre el docente tiene que estar respaldando esta parte técnica y enseñar a sus estudiantes con paciencia a adquirir estas habilidades. Y por último, en la parte administrativa, el papel del docente es dar a conocer a sus estudiantes información de calidad, basándose en herramientas digitales. Es decir, que en lo administrativo el docente tiene que conocer todas las herramientas digitales posibles para presentar contenido de calidad. Como lo estamos haciendo aquí, estamos utilizando diferentes herramientas digitales y a medida que va pasando el curso, estamos solamente en la clase número 2, faltan 10 clases más, así que les queda un montón de herramientas digitales más para aprender, conocer y poner en práctica. ¿Cuál es entonces el rol del tutor virtual ahora en esta era digital? Bueno, según los elementos que hemos visto anteriormente, y aquí tengo también otra información complementaria, el tutor es ahora un asesor, un guía, un dinamizador. Pasa de ser un transmisor de conocimiento a ser un facilitador del aprendizaje. Esto no quiere decir que el tutor queda invisibilizado, al contrario, su papel ahora es más clave que nunca. ¿Por qué? Porque número uno, genera estrategias para motivar y acompañar al estudiante durante el proceso de aprendizaje. Justamente vamos a hablar de estas estrategias en la clase número 3, así que no se la pierdan. Vean el video, analicen la información, complementen la información buscando mucho más ahí en la web. Así que número uno, el tutor genera estrategias para motivar y acompañar al estudiante durante todo este proceso. Número dos, el tutor virtual tiene que dominar técnicas y habilidades para tratar de una forma específica los contenidos. Hay ciertas asignaturas, ciertos temas que no podemos presentarlos mediante una infografía o mediante un video. Entonces el tutor tiene que dominar todas estas técnicas, todas estas habilidades y encontrar la herramienta digital precisa para
compartir su contenido de la mejor manera, de una manera eficaz, con calidad y que sea lo mejor para el estudiante. Número 3, el tutor virtual utiliza diferentes recursos para el proceso de evaluación. Vamos a tener una clase específica también más adelante que vamos a hablar de las herramientas digitales que tenemos disponibles en la web para precisamente este proceso evaluativo. Vamos a ver que es súper sencillo ahora gracias a la tecnología. Sigamos avanzando y veamos también qué es lo que tiene que hacer el tutor virtual. El tutor virtual tiene que estar capacitado para organizar, para diseñar y para aplicar diferentes vías de aprendizaje. También tiene que utilizar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, como instrumento para alcanzar objetivos y estar siempre actualizado. Y por último, facilita la posibilidad de que el alumno autoevalúe su propio proceso de aprendizaje. Como vemos, el papel del tutor virtual en esta era digital es clave y fundamental. Veamos ahora una perspectiva más amplia sobre los roles, las funciones y las repercusiones de los docentes en entornos virtuales. Primeramente, el tutor virtual tiene que ser un consultor de información. Los tutores virtuales somos buscadores de materiales, de recursos para la información, damos soporte a nuestros alumnos para que ellos puedan acceder a esta información de una manera más rápida, de una manera más sencilla. Llegamos a ser utilizadores experimentados de las herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación de la información. También los tutores virtuales llegamos a ser colaboradores en grupo, favorecedores de planteamientos y resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo. En este aspecto es necesario asumir nuevas formas de trabajo colaborativo, teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a una colaboración no presencial marcada por las distancias geográficas y por los espacios virtuales. También los tutores llegamos a ser trabajadores solitarios y al igual que los estudiantes, ellos son estudiantes solitarios. La tecnología abre la opción de trabajar desde el propio hogar, teletrabajar o teleestudiar o de formarse desde el propio puesto de trabajo, teleformación. Esto puede crear procesos de soledad, de aislamiento, si la persona no es capaz de aprovechar los espacios virtuales de comunicación y las distintas herramientas de comunicación, tanto síncronas como asíncronas, principalmente las primeras, ¿no? Que son sincrónicas. Entonces tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos disponibles, como por ejemplo son los foros, los chats y las diferentes herramientas digitales para mantenernos comunicados, tanto como con nuestros colegas, como docentes, con las autoridades de nuestra institución, como también si somos estudiantes y learning, también con nuestros compañeros de estudio. Aprovechemos esto para no caer en este aislamiento o en este proceso de soledad, sino que venzámoslo mediante la tecnología, mediante el buen uso de la tecnología y las redes. Así también somos facilitadores del aprendizaje. Las aulas virtuales, los entornos tecnológicos se centran más en el aprendizaje que en la enseñanza, entendida en sentido clásico, ¿no? La enseñanza de transmisión de información y de contenidos. Como hemos visto, el estudiante ahora es el centro aquí en el aula y es un participante activo. Ya no es alguien pasivo como en la enseñanza tradicional. Otras claves para tener éxito como docente online, ¿cuáles son? Primera clave, orientar el proceso de aprendizaje con un buen material educativo e incorporar actividades que fortalezcan la interacción de los participantes. Vamos a aprender varias herramientas digitales que nos van a ayudar en este punto, que van a fortalecer la interacción entre nuestros estudiantes y también van a fortalecer la interacción que ellos van a tener con nosotros, sus docentes. Otra clave es estimular la reflexión. Debemos promover que el estudiante contemple situaciones de aprendizaje, guiarlo, proporcionarles ayuda, información complementaria. Por eso es bueno que el estudiante pregunte, participe en los foros, en los chats, mostrando sus dudas. Y de esa manera se nos abre a nosotros la puerta para proporcionarles información complementaria.
Al finalizar el curso, se debe realizar un análisis de las experiencias obtenidas a fin de conocer cuáles son los factores facilitadores, cuáles son los factores obstaculizadores del proceso, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es muy bueno que al finalizar un curso, los estudiantes nos den sus opiniones, que nos digan qué les ha parecido el curso. Podemos hacer quizás como una pequeña evaluación, un pequeño test, enviárselos a sus correos electrónicos para que nos den una crítica constructiva que nos ayude a nosotros mismos a mejorar nuestro curso y nuestros métodos de enseñanza. Sin embargo, es necesario que para que el proceso de aprendizaje virtual sea exitoso, también el estudiante debe estar activo cumpliendo su rol. Y eso es lo que vamos a ver precisamente ahora. Nos vamos a enfocar en el rol del estudiante. ¿Cuál es su rol? Bueno, el estudiante debe ser un sujeto activo, debe tomar el control de su propio aprendizaje, debe tomar en cuenta los roles representados en la autodisciplina, el autoaprendizaje, en saber analizar, reflexionar, en participar en el trabajo colaborativo, ya que esto le permite que su proceso de aprendizaje sea de provecho y de calidad. Aquí me he saltado una diapositiva, vamos a volver para atrás, ahí está. ¿Cuáles son las claves para ser un estudiante virtual de éxito? Como hemos visto, la primera clave es la autodisciplina. Una persona que no tiene autodisciplina lamentablemente no puede tener éxito siendo un estudiante e-learning. ¿Por qué? Porque vemos que en el sistema de enseñanza e-learning es un sistema abierto en donde el estudiante decide en qué horario va a ver los videos, en qué horario va a descargar la información, la va a estudiar, decide el horario por sí solo en el que va a enviar sus tareas, sus asignaciones a su tutor. Entonces, si la persona no tiene autodisciplina, es muy fácil descuidar y posponer y decir, no, mañana voy a ver mi video, mañana, pasado mañana, y así se va pasando una semana, 2 semanas o el mes entero y el estudiante no ha avanzado en sus estudios. Entonces, se necesita tener una autodisciplina. Clave número 2, el estudiante debe cuidar su escritura y mejorar su oratoria. ¿Por qué es importante esto? Porque como estamos haciendo un sistema de enseñanza a distancia, estamos pasando clases a distancia, entonces el estudiante tiene que tener una correcta escritura al comunicarse tanto con su docente como con sus compañeros para que el mensaje que esté enviando se entienda. Y muchas veces los docentes pedimos en esta clase de enseñanza como actividad o como trabajo, como proyecto final, muchas veces se pide hacer un video al estudiante presentando alguna actividad que ha aprendido o la habilidad que ha aprendido durante el curso. Entonces, el estudiante necesita mejorar su oratoria para poder presentar un buen video de su proyecto final de la clase. Número 3, la clave número 3 es organizarse. Esto va de la mano con la autodisciplina porque la persona que estudia a distancia tiene que tener una muy buena organización, organizar su horario de trabajo, su vida personal, su vida familiar, su vida social y sus estudios. Entonces, porque no es como antes que en la educación tradicional, pues tenía el horario y uno tenía que saber, ¿no? Y decía, bueno, ya mis clases son de 8 a 10 de la noche o de 9 a 11 de la mañana, entonces ya había un horario fijado, específico, día tras día. En el sistema e-learning el estudiante no tiene eso, entonces por eso requiere tener una buena organización para tener éxito y finalizar sus estudios. Clave número 4 para ser un estudiante de éxito en el sistema e-learning es la interacción. El estudiante tiene que estar listo a interactuar mediante los foros, mediante los chats, los correos electrónicos que va intercambiando con su docente o mediante otro sistema de comunicación que se decida utilizar. Entonces tiene que estar dispuesto a interactuar. También, como hemos visto, como es un estudiante activo, puede interactuar no solamente con su docente y compañeros, sino también unirse a grupos específicos con la temática que esté estudiando, a blogs, suscribirse, interactuar en las redes sociales con expertos en el tema. Entonces, de esa manera va a crecer y va a fortalecer lo que está aprendiendo. Número 5, la clave número 5 es que el estudiante tiene que ser creativo. Tiene que ver cuál es la mejor estrategia o el mejor estilo de aprendizaje en su caso y de esa manera incentivarse, tener una mente abierta a nuevos conocimientos y estar siempre listo a
compartir lo que va descubriendo también con sus compañeros. Y de esa manera, cuando uno comparte, cuando uno enseña, mientras más enseña a los demás, más enseña a uno mismo. Entonces es muy importante incentivar a nuestros estudiantes a compartir con los demás lo que está aprendiendo. Y la clave número 6, ser curiosos y reflexivos. Eso es muy importante porque cuando no entendemos un término, cuando queremos saber más, entonces ahí entra la curiosidad. Y nosotros como docentes tenemos que fomentar esta curiosidad. Tampoco darles todo a nuestros estudiantes, como dice la frase popular, en bandeja de plata, sino que debemos dejar que ellos también investiguen, que ellos también curioseen y de esa manera esos conocimientos se aferren en su mente y en su memoria a largo plazo. También debemos fomentarles a ser reflexivos, haciéndole preguntas en cuanto a los temas. En nuestras actividades es muy importante que haya una parte de preguntas para que de esa manera ellos puedan reflexionar y dar sus opiniones propias sin copiarse de la web o sin copiarse de las opiniones de los otros compañeros, sino queremos que ellos nos den sus propias reflexiones. Así que es muy importante fomentar esto para que nuestro estudiante sea un estudiante de éxito. Y por último, una frase que me gusta mucho es esta. La tecnología nunca va a sustituir a los buenos maestros, pero tiene un potencial transformador en las manos de ellos. De seguro que como docentes y learning, ustedes van a vivir por sí mismos la experiencia y la veracidad de esta frase. Así que vamos a seguir con nuestra clase número 2. Ahora voy a enseñarles cuáles son las claves para ser un tutor virtual de éxito. Vamos a seguir hablando de este punto. Vamos a hablar de las características que debe tener un tutor virtual para lograr tener éxito en su trabajo y vamos a hacer esto mediante una herramienta digital. Así que vamos al siguiente video.